me cuido mucho, ¿viste? Me cuido, gracias a Dios me cuido. Lo que pasa es que tengo que salir a la calle para ganarme una moneda, ¿viste? Lo saco para comer, para la olla, aunque sea algo siquiera. Y tengo que pagar una pieza, ¿de dónde voy a pagar? No tengo miedo, igual si no trabajo de hambre vamos a morir, tenemos que trabajar sí o sí. Lo que más te asusta esto es el hambre, que tenés que te levantar a las 5 de la mañana y pensando cuánto vas a generar para comer a la noche. El miedo está en todos lados, pero acá, allá, en todos lados. Si vamos a estar con miedo, los morimos de angustia, los morimos encerrados. ¿Me entendés cómo es? ¿No te queda otra que salir a la calle? Sí, lamentablemente tengo que salir a la calle porque yo no cobro pensión, no cobro 2.000 pesos, no cobro nada, no cobro absolutamente nada. Y si me querés revisar, te reviso, no tengo ni un peso. Hasta ahora me levanté a las 6 de la mañana y no tengo ni un peso. Ni un peso, ni una moneda. Si yo me quedo, ¿saben dónde voy a dormir esta noche? Acá abajo del pueblo. ¿Eh? El gran problema que hemos tenido en los últimos 15 días es que la verdad todos nos relajamos, todos sentimos que la cosa estaba contenida y la situación no está contenida, está todavía muy lejos de estar contenida. Más allá de que se enojen y me cuestionen porque planteo que en verdad lo único que nos preserva es quedarnos en casa, solo les estoy diciendo la verdad. Yo la verdad detesto decirles esto, porque quisiera que la Argentina funcione en plena normalidad y todos podamos ir a trabajar, podamos disfrutar, que funcionen los espectáculos, que funcionen los restaurantes, pero esto es lo que nos está pasando. Y esto es producto de nuestra circulación. Bien mirado la conferencia de prensa de hoy, bueno, ni siquiera la conferencia, el anuncio de hoy del presidente, de Kicillof y de Rodríguez Larreta fue una confesión de impotencia. No saben qué hacer, porque el repertorio de soluciones que utilizaron hasta ahora se terminó, fracasó, ya está. Recuerden que hace un par de semanas yo les decía que lo que estábamos presenciando era un experimento. Y hubo una serie de argumentos que utilizaron en su momento como para justificarnos que estaban abriendo y estaban permitiendo una serie de aperturas de actividades con los casos en crecimiento y argumentaron que esto iba a ser por tal y cual cosa, y en verdad lo que uno leía entre líneas es que estaban abriendo las actividades porque había un hartazgo social sobre la cuarentena. Bueno, ese experimento que duró estos 15 días fracasó. Y ahí se entiende un poco mejor por qué el presidente estaba enojado. Claro, nadie va a admitir que el presidente estaba enojado. Desde el gobierno no van a admitir que el presidente estaba enojado, pero los tonos y la crispación y el hecho de que después
no admitieran preguntas de periodistas que tuvieron que ver los anuncios desde afuera sin poder acercarse a los 3 funcionarios, demuestra que había un grado de crispación frente a qué, frente al fracaso, porque nadie está teniendo éxitos en el mundo frente al coronavirus, pero frente al dato cierto de que se van agotando las recetas, se van agotando las soluciones. Insisto, vuelvan atrás en los 15 días. Primero, había fracasado el aislamiento obligatorio, ese giro para cerrar otra vez la cuarentena y que bajaran los casos fracasó. Después dijeron, bueno, ok, ya no podemos cerrar las actividades, abramos las actividades. También fracasó porque se volvieron a disparar los casos. El propio presidente presentó una serie de gráficos, también de otras provincias, que a medida que se abrió la circulación, aumentaron los casos. Y es cierto, es así. Por eso la cuestión se pone particularmente dramática, porque ya nadie sabe demasiado qué hacer. Seguramente ustedes van a escuchar argumentos de todo color y clase, y a lo largo de estos meses nos hemos acostumbrado a funcionarios y a médicos y a expertos diversos que justifican cualquier cosa. Y que así como decían que había que cerrar, después decían que había que abrir con más o menos los mismos argumentos. La verdad es que el panorama es particularmente dramático. ¿Por qué? Porque la situación social está en un proceso de disgregación importante y porque la situación sanitaria está todo el tiempo a punto de colapsar. Cuando les digo que la cuestión social es de disgregación, y solamente hay que pensar en algunos indicios. Todos los días nos venimos sacudiendo, sintiendo escalofríos por las postales que da la inseguridad. Si uno lo tiene que medir en términos cuantitativos, en términos estadísticos, es muy difícil de verlo, porque algunos dicen, bueno, hay menos delitos que los que había antes que empezara la cuarentena. Sí, también, pero hay mucha menos gente circulando, hay mucha menos actividad. Y los delitos que hay son delitos mucho más desesperados, mucho más violentos, que van quedando registrados. Hoy, por ejemplo, vimos el grito, vimos y sobre todo escuchamos y nos quedó grabado en el oído el grito desgarrador de la mamá esa que agarra una cadena y le empieza a pegar al tipo que le está robando el auto con el hijo adentro y que corre 2 cuadras hasta que tiran al pibe al que le pegaron para tirarlo para abajo. Una escena de disgregación social. Porque los que están haciendo esto efectivamente tenían antecedentes, pero son de ahí nomás, a unas cuadras, y por eso llegaron a detenerlo rápidamente. Son escenas de disgregación social las que está generando el coronavirus. En otras partes del mundo genera escenas sorprendentes, como en Nueva York, colas de gente yendo a comer a comedores populares, cosas que no se veían, que son más propias de Latinoamérica. Acá, con toda la desgracia que veríamos nosotros en materia económica, lo que está generando son escenas de disgregación social. ¿Qué otra cosa sino una escena de disgregación social es que el 55% de los pibes haya dejado el secundario? El propio ministro de Educación, Nicolás Trota, que cometió la tontería de postear hoy, nada menos, una foto de su antes y después en la peluquería, una frivolidad innecesaria frente al desastre de lo que está pasando en la escuela de los pibes. Dijo que él confiaba que el 90% de los pibes que se desconectaron de la educación, los pibes que se desconectaron como quien desconecta un aparato, que ya no van a las clases por Zoom, que ya no contestan los llamados, que ya no le dan pelota a las tareas, confiaba que el 90% de los que se habían ido volvieran, pero admitió sí que un 55% de los estudiantes secundarios de diferentes niveles sociales, obviamente los más pobres más, habían dejado el secundario, se habían desconectado de la escuela en estos meses de pandemia. ¿Y qué representa eso? Bueno, ya lo sabemos. En los sectores de clase media representa cosas que habrá que recuperar, haciendo que los pibes vuelvan a la escuela, con contención familiar, con contención psicológica, depresión. Pero en los sectores populares, en el segundo y tercer cordón del conurbano, donde hay importantísimos estudios que demuestran qué pasa con los niní, con los pibes que no trabajan ni estudian, ese aumento de la desconexión de la escuela secundaria va a aumentar el ejército de reserva del delito, porque es por ahí que se arranca. Efectivamente un pibe no se hace chorro de un día para el otro, pero
la deserción de la escuela secundaria, que es la última barrera de contención antes que un pibe pobre salga a robar, está rota. Entonces de ahí va a surgir seguramente una cantidad y cantidad de pibes que van a ingresar de manera temprana al mundo de los narcos, al mundo del delito, al mundo del choreo, al mundo del consumo, en el caso de las chicas, al mundo de la prostitución. Esas cosas son escenas de disgregación social. Entonces, lo que uno ve es que la pandemia primero, la malaria económica después, está generando estas escenas de disgregación social, y que en los poderes, cuando digo los poderes digo el gobierno nacional, el gobierno provincial, la ciudad de Buenos Aires, se les van agotando las respuestas. Entonces, lo que uno va a escuchar de ahora en más es más de lo mismo y a cruzar los dedos, más de lo mismo y a rezar, porque se acabaron las respuestas. Hay que esperar que algún día venga la vacuna, rogar para que el suero de plasma funcione, rogar para que los caballos produzcan mucho suero para tratar a los enfermos. No hay soluciones nuevas, se acabó el repertorio de respuestas, lo único que queda es esperar a que pase lo peor, a que pase el pico, a que pase lo peor de los contagios. Y el único logro que tiene todavía el gobierno, y cuando digo el gobierno digo los gobiernos, digo la administración de la pandemia en general, que en este caso tiene tres patas visibles, el gobierno nacional, ciudad y provincia de Buenos Aires, el único logro, digo, es mantener baja la tasa de muertes comparada con otros países. Evidentemente, los 80 muertos promedio que admitió hoy el presidente Alberto Fernández son una catástrofe, son un desastre, se van acumulando, y a cada persona que se le muere un familiar son un desastre, pero comparado con lo que sucede en los países alrededor, en América Latina, todavía la tasa de muertes cada 100.000 habitantes es baja. ¿Por qué es baja? Porque el sistema hospitalario y clínico en la Argentina, mal que mal, está dando respuestas. Fíjense que, por ejemplo, en Ciudad del Este hay preocupación porque están por estallar las camas de terapia intensiva en la segunda ciudad del país, que es Ciudad del Este, en Paraguay. ¿Cuántas camas de terapia intensiva hay? 34. Claro, 34 camas de terapia intensiva se llenan enseguida cuando hay apenas unos casos de coronavirus, y eso es lo que está pasando en Paraguay. Paraguay, que era uno de los países que no tenía casi contagios, que había cerrado prematuramente sus fronteras, se le fueron metiendo desde Brasil y de Argentina los contagios, y ahora en Ciudad del Este, cuando intentaron poner una cuarentena dura para que no estallaran las camas de terapia intensiva, la gente salió a rebelarse, el gobierno tuvo que dar marcha atrás y dijo, ¿saben qué? Miren, si quieren contágiense y adelante. Y esto en la práctica es lo que está sucediendo en la Argentina también. Hay un grado de impotencia del poder político que sabe que no va a poder restringir las actividades. Con suerte, lo que dijeron hoy es, mantengamos todo como está y crucemos los dedos. La ciudad de Buenos Aires va a avanzar posiblemente, estos esperan los anuncios mañana, en un grado mayor de apertura en algunos comercios, pero poco más. Pero esto, cuando uno lo mira entre líneas, es una confesión de impotencia. Se apela a la responsabilidad de cada uno, pero ya vimos cómo fue apelar a la responsabilidad de cada uno. Fracasó. Entonces, es como si le estuvieran diciendo a la gente, muchachos, cada uno haga lo que le parezca, haga lo que tenga que hacer, y después, si termina contagiando a algún pariente, a algún familiar, y hágase cargo. Eso es una confesión de impotencia. Hasta acá se llegó con las herramientas que había. Ahora hay que cruzar los dedos, rezar, hacer lo que parezca, lo que cada uno le parezca, y esperar que la pesadilla se termine, porque otra cosa no aparece en el horizonte. El hecho de prolongar y decir vamos a hacer más de lo mismo vamos a seguir, intentar aguantar los trapos y que no se dispare la cantidad de muertes, que ese único logro que tiene la Argentina hoy en términos sanitarios, que es la baja cantidad de muertes cada 100.000 habitantes, se logre mantener. ¿Por qué? Que se logre mantener la cantidad de camas de terapia intensiva, que se logre mantener baja la cantidad de muertes, cruzar los dedos, aguantar los trapos y ver qué pasa. Pero tengan en cuenta que las muertes devoran los liderazgos políticos. Nosotros acá en la Argentina miramos las cosas de una manera y las padecemos de esta manera. Yo particularmente temo por las escenas de disgregación social, temo por el delito desatado, temo por
los pibes que no van al secundario, y temo también, por cierto, porque puede pasar en términos sanitarios. En otros países, el coronavirus está devorando liderazgos. El presidente Piñera, que tampoco que estaba muy bien, ¿no? Que ya el año pasado estuvo hackeado por las manifestaciones y tuvo que llamar varios días al estado de sitio, hoy por hoy, según las encuestas benévolas, tiene un 16% apenas de aprobación entre la población. Donald Trump, que tenía el índice de desempleo más bajo en la historia reciente de los Estados Unidos, está pensando, está inquieto porque puede perder las elecciones y está diciendo que va a haber fraude. Él es el presidente y dice que le van a hacer fraude a él, que es el presidente. En general los fraudes son al revés, los hacen los gobiernos cuando están en el poder, no cuando están en la oposición. Bueno, Trump está diciendo que le van a hacer fraude en Estados Unidos, y así cuando uno revisa lo que está pasando en diferentes lugares, dice, bueno, el coronavirus se va a llevar por delante tipos que estaban bárbaros en su liderazgo. Piensen en Bolsonaro. ¿Cómo va a ser Bolsonaro para volver de la crisis que generó la cantidad delirante de muertes que hay en Brasil, si ni siquiera los gobernadores, que eran sus propios aliados, hoy abjuran de él, van a ir a votar, van a ir a hacer campaña por él en las próximas elecciones? Todo esto es lo que está provocando el coronavirus. Nosotros vemos la particularidad argentina, un país que venía de 2 años de caída económica y que esa caída económica generó que Macri no reeligiera, y ahora sobre esa caída económica viene una caída mucho más drástica. Esto va a generar, lo que digo, escenas de degradación social que ya estamos viendo. Ustedes van a ver ahora cómo se toma la gente el aislamiento. ¿Cómo se lo toma? La gente más pobre se lo toma como puede, saliendo a trabajar, jugándose la vida, resignándose a que si se contagian, se contagian. Esta resignación se traslada también al poder. Hoy por hoy lo que vimos es una escena de resignación. El presidente diciendo, apelo a la responsabilidad, no vamos a tocar más nada, ni abrimos ni cerramos, apelo a la responsabilidad de la gente. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires diciendo otro tanto, apelamos a la responsabilidad social, la provincia de Buenos Aires lo mismo, y que cada uno haga lo que pueda. Bienvenidos, esto es GPS. Yo me cuido mucho, ¿viste? Me cuido, gracias a Dios me cuido. Lo que pasa es que tengo que salir a la calle para ganarme una moneda, ¿viste? Lo saco para comer, para la olla, aunque sea algo siquiera. Y tengo que pagar una pieza, que ¿dónde voy a pagar? No tengo miedo, igual si no trabajo de hambre vamos a morir, tenemos que trabajar sí o sí. Lo que mata Susa esto es el hambre, que tenés que levantar a las 5 de la mañana y pensando cuánto vas a generar para comer a la noche. Si yo me quedo, ¿saben voy a dormir esa noche? Acá abajo del pueblo. Puente La Noria. Este barrio vive de la salada. Hoy, con la feria cerrada, la gente se la rebusca como puede. ¿Cómo te ganas el pan acá? Yo trabajo, mirá, de changa, pinto, cartoneo, ¿viste? Ando así, ¿viste? A la deriva, ¿viste? ¿Entendés? Haciendo changuitas, buscame qué comer. Y yo salgo a la calle arriesgándome esta pandemia que está acá, y pues yo no salgo a buscarme qué comer, no como nada, nadie me ayuda, nadie me da a mí para comer. ¿Con quién vivís vos? Yo vivo con mi esposa, ¿ves? ¿Y ella qué hace? Ya también sale a laburar y lavando ropa, cuidando personas, ¿ves? ¿No tienen miedo de salir a la calle en la Eso que época vamos a de... hacer, y nosotros nos arriesgamos a la calle a salir, ¿ves? Salimos a la calle, con este riesgo tenemos que salir a buscarnos qué comer, porque nadie nos ayuda, nadie nos da. Trabajo en cartonero, ¿No te queda otra? no me quedo. ¿No te da miedo cruzarte con el coronavirus? No, porque estoy bien. ¿Y con esto haces algo? Sí, para comer, ¿viste? Para sobrevivir. ¿Cuánto más o menos puedes hacer un día como hoy? Hoy 800, 900 pesos. Vendo verduras, tengo que trabajar para sobrevivir, si no, ¿de qué voy a vivir? ¿Cuántos son en tu familia? Somos 4, ¿Y vos sos el único que salís? sí. Estoy tratando de sobrevivir haciendo cualquier cosa, cualquier changa, lo que sea. Trabajaba en la salada de carrero y ahora se cortó todo esto por el quilombo este de la pandemia.
y necesito llevar algo a mi casa para que coman mis hijos. Soy remisero de acá de Puente de la Noria, pero no hay gente, no. ¿Cuánto es que estás haciendo en un día como hoy, por ejemplo, en plena pandemia, pero remisiando? Y te digo la verdad, 800 pesos, 1000 a veces. Ponele que hoy haga 1000, pero mañana hago 200, 300 pesos. ¿Cuánto juntás en un día? 300, 400 por día. Más de eso no juntás. Si no hay nadie, no hay nada. No hay nada en la calle, no hay plata, no hay nada como llevarla. Lo que sea, tratar de llevar algo, un ingreso para que coman los chicos a la noche. A la noche nomás. Porque si vamos a suponer comen el mediodía, tengo que estar 12 horas en la calle para tratar de llevar algo de plata. Vivo para acá y trabajo en la salada, trabajo en la calle, ¿ves? ¿Trabajás en la salada y ahora que está la feria cerrada, Tengo cómo? que trabajar, ¿quién me va a dejar? Ahí trabajaba ahí, hacía changuita y todo, ahí tenía trabajo de todo, ¿ves? Y ahora tengo que buscarme en la calle, en todo el sitio. Si no salís a la calle a laburar el día a día, ¿qué pasa con tu familia? Y no come. Si no salgo a la calle. ¿Y tenés que salir todos los días? Todos los días. ¿Y de qué te la rebuscás? Y junto cosas a la calle. Y la vendo. Tengo 6 chicos. Mi pareja tiene 5, yo tengo 1. En esta época de pandemia, los conocidos son conocidos y nada más, nadie te da una mano, ¿viste? Nadie vela por vos, por aquel, por nadie, ¿viste? Si vos no te la rebuscás vos mismo, fuiste, ¿viste? ¿Cómo es? Yo trabajo en papelera. Yo trabajo en papelera. Como toda esta pandemia, mi fábrica cerró. Entonces no te quedó otra. No te quedó otra que salir a cartoneo. ¿Qué cuidados tomás? Consumo ajo. La única solución. Jengibre, ajo, cebolla licuado. Esa es la mejor receta. Yo soy boliviano. Y eso, las recetas de allá nos mandan y nos curamos. ¿Qué te pasa como padre cuando tu hijo a la noche te dice que tiene hambre? No, se me parte el corazón, no. ¿A quién no le va a pasar eso? ¿Entendés? Menos ir a hacer otra cagada, otra macana. Prefiero ir a changañar. El miedo está en todos lados, pero acá, allá, en todos lados. Si vamos a estar con miedo, los morimos de angustia, los morimos encerrados. ¿Me entendés cómo es? No te queda otra que salir a la calle. Sí, lamentablemente tengo que salir a la calle porque yo no cobro pensión, no cobro 2.000 pesos, no cobro nada, no cobro absolutamente nada. Y si me querés revisar, te reviso, no tengo ni un peso. Hasta ahora me levanté a las 6 de la mañana, no tengo ni un peso. Ni un peso, ni una moneda. No sé hasta cuánto más voy a... Pero uno no sabe, ¿viste cómo es? Mañana pasado agarrá y morí. No alcanza con el IFE, no alcanza con los comedores, no alcanza con la tarjeta alimentar. No hay manera de que alcance cuando la economía, la actividad económica se cae en picada como se está cayendo en la Argentina. Estas son las escenas de disgregación social a las cuales hay que prestarle atención. Ustedes me dirán, bueno, sí, pero pobres hubo siempre, a niveles de pobreza que dejó Macri estaban en el 40%. Sí, pero siempre se puede caer. Y entonces el tipo que era pobre pero tenía changas, ahora ya no tiene changas. El tipo que tenía un trabajo en blanco y era pobre, ahora no tiene el trabajo en blanco y tiene que ir al comedor. Siempre se puede seguir cayendo. El hecho de que alguien esté en el 40% de la pobreza que había cuando se fue Macri no quiere decir que no se pueda caer todavía más dentro de esos niveles de pobreza, y surgen así las postales de disgregación social de las cuales les hablaba. También les hablaba de una confesión de impotencia, que fue lo que para mí se vio hoy, donde el gobierno, frente al auge de los casos y frente al que le fracasó el aislamiento, pero también le fracasó la apertura, dijo: ahora responsabilidad de cada uno. Doctor Salemi, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rolando, ¿cómo estás? Mira, la realidad nos está marcando esto. A ver, frente al aumento de los casos, frente al aumento de las muertes, que no es un dato menor eso. O sea, las muertes vienen incrementándose. Vos fíjate el aumento de los casos. Con ¿sí? Aislamiento, sin aislamiento, siguió aumentándose. Siempre fue aumentándose. Cuando volvimos a la cuarentena supuestamente estricta, yo creo que el gobierno también debería hacer un análisis retrospectivo y decir, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal para que esto se nos fuera de las manos? Porque, a ver, hasta, te diría, mediados de mayo veníamos con una cuarentena estricta que venía funcionando
¿sí? Y venían haciéndose las cosas bien. Bueno, Creíamos. no se pudo sostener más la cuarentena por la malaria económica. El tema es que no se pudo sostener la cuarentena, pero ¿por qué se nos va de las manos esto? Hubo determinaciones que no se tomaron, ¿me entendés? Hubo Por ejemplo, ¿qué? por ejemplo, a ver, ¿qué hubiese pasado si nosotros bloqueábamos Ezeiza en su momento y no menospreciábamos el virus? Porque ¿qué pasa? En un primer momento lo tuvimos al ministro de Salud de la Nación diciendo no pasa nada, el pico llega. Todas esas cosas a la gente le quedan en la cabeza. ¿Que se están pagando ahora? Yo creo que las consecuencias se están pagando ahora. A ver, acá hubo un experimento social. Acuérdate, yo decía, era un experimento social. En el aislamiento no lograron bajar los casos siguieron subiendo. Entonces dijeron, bueno, abramos. Y se dispararon. Era un experimento, salió mal. Es exactamente, ¿qué pasa? Si nosotros hubiésemos en este momento, cuando empezamos con la cuarentena estricta, allá por el 20 de marzo, bloqueábamos Ezeiza y a toda la gente que llegaba de afuera, porque el virus entra por Ezeiza, no hay que, a ver, eso Así quedó claro. Entró por Ezeiza. ¿Sí? Más allá de las cuestiones que podían llegar a través de la frontera con Bolivia, la frontera con Brasil, todas esas cosas están claras, pero el virus entró por Ezeiza, eso quedó claro, ¿sí? Si nosotros toda esa gente que ingresaba por Ezeiza la aislábamos, testeábamos. Sí, algunos los aislaban, otros los que iban de provincia los dejaban ir a la casa. Ese Fue era el problema. errático. Hubo un manejo muy dispar de la gente que ingresaba de ese lugar, ¿sí? Después, con el tema del pico, ¿sí? Lo tuvimos que escuchar al mismo ministro de Salud de la Nación, dice, no, bueno, viene en abril, no, bueno, viene en mayo. Todos esos errores, creo que hay que hacer un análisis retrospectivo, es decir, a ver, esto hicimos mal y esto podemos hacer bien a partir de ahora, ¿sí? Para que vean que no estoy peleado con ella, que podemos salir por los pueblos haciendo un número vivo, como si fuéramos dos payadores. Mi amiga la doctora Gabriela Piovano, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué salió mal? Bueno, yo creo, a ver, seguimos en el análisis, ¿no? Yo creo que, bueno, obviamente hay decisiones que a veces uno las plantea en modelos ideales, ¿no? Pero que después lo tenés que traducir a la realidad. O sea, seguramente el gobierno cuando pensó en la IFE, pensó en el ATP, pensó en un montón de cosas, pensó que, bueno, de alguna forma se iba a llegar y se iba a contener. Era transitorio, era un parche de corto plazo. Exacto. Fíjate que ahora, en términos económicos, la cosa se complica todavía más porque esa gente que, por ejemplo, hubo un préstamo de 3 cuotas de 50.000 pesos, ya pasaron las 3 cuotas, ahora hay que empezar a pagarlo. Los bancos que prestaron dijeron, bueno, por 3 meses no, las tarjetas de crédito no van a cobrar los recargos, van a aceptar la demora y después, bueno, esos 3 meses se acabaron, ahora hay que empezar a pagarlo. Atención porque si no hay algún grado de renovación de todas esas cosas, el quilombo continúa. Puede decir que nadie va a pagar nada. O los bancos empiezan a perder un poquito de plata. No, pero eso nunca. Bueno, esto es la Argentina, por ahí, nunca pierde. Bueno, Bueno, pero esa también es una decisión del gobierno de que los bancos empiezan. Entonces, obvio, a ver, pero ¿qué pasa? ¿quién termina siendo el que pone las reglas del juego? Bueno, cuando vos estás planteando, lo que estás planteando que está muy bien. Pero, digamos, ¿qué se hubiese dicho si pasaba eso? Y como no fue bien, ¿qué se hubiese dicho? ¿Cómo van a cerrar el aeropuerto tan tempranamente? ¿No? Con los viejos. Ahora hablan de cuarentena inteligente. Perfecto. Cuando les preguntás, ¿cuál es la cuarentena inteligente? Los grupos de riesgo, los viejos. Cuando se dijo eso, se armó toda una campaña de que los viejos... Bueno, entonces, por eso yo no es que estoy diciendo que Graña o tu colega son responsables, como tampoco Piovano es responsable, porque además los infectólogos siempre dijimos que había que cerrar. Siempre, no tenés salvo algún trasnochado, todos los demás, todos, en ningún momento aparecimos en la televisión diciendo no, el gobierno tiene que abrir, porque es más, lo he dicho un poco en sorna, un poco en serio, obviamente que el infectólogo querría, vete a hacer un pase de magia y que todos estemos así acostaditos y en una semanita esto pasaba. La responsabilidad individual no funcionó. El experimento de la pero responsabilidad escúchame, a individual ver, no funcionó. Mirá, ¿sabés? No funcionó y funcionó. ¿Por qué? No funcionó porque si esos casos que vinieron de afuera, de los cuales, por ejemplo, algunos eran profesionales de la salud, otra gente venía del foco donde ya habían venido las noticias de muerte, ya había sido una tragedia y sin embargo vinieron y participaron de un montón de cosas, etc. Ahora, si esto hubiese sido masivo,
Esto, por más que hiciéramos cuarentena temprana, lo que quisieras, hoy sería un caos. Porque fíjense que llega 1, 2, 3 y hablamos de cientos de personas. Entonces, quiero decir, porque tampoco está bueno tirar todo abajo como que no sirvió. O sea, vos fijate, si no hubiésemos cerrado el 1 de julio, estaríamos hablando de 25.000 casos día. Hoy, lamentablemente, con 5 días ya tenemos 25.000 casos. Lo que no puede dudarse es que la Argentina logró mantener baja la cantidad de muertes. Ahora bien, pero porque la puede atender. ¿Por cuánto porque tiempo? Los puede atender. Por ahora. Ojalá. Exactamente. O sea, y bueno, a ver, ¿por qué Piovano ha sido conocida, etcétera? Porque en realidad viene bregando. ¿Por qué? En realidad yo lo que veo, que es lo que quiero que se entienda, que acá no estamos en contra de alguien. Cualquiera de las acciones, cuando la gente salió masivamente a defender algo, a atacar algo, a enojarse, a aplaudir, a lo que sea, se expuso y hizo que los números no se puedan controlar. Entonces, uno tiene que atender que la gente salga desde ya. Pero cuando la gente brega por la libertad, hoy tiene que saber que su libertad tiene una consecuencia, pero que ya no es un votito. Igual, Gabriela, permíteme un perdóname, detalle. déjame terminar de hablar. Un impuestito. No. Estamos hablando de cuerpos tirados y no saber dónde ponerlos. Entonces, y lo estamos hablando en serio. Y cuando a mí me dicen, uy, busca el terror, no, chicos, por favor, busquen los videitos de los países vecinos donde la gente viene caminando por la calle y se desploma muerta y no tiene quien la ayude. Entonces, de eso estamos hablando, de evitar. Te decía que con respecto a las manifestaciones y todo lo demás, tampoco se vio un crecimiento muy exagerado en el número de casos cuando tuvimos las manifestaciones, las 2 o 3 manifestaciones, que todos nos asustamos, de hecho, que podía llegar a pasar. No hubo un incremento exagerado. Pero los casos están creciendo. Con los bancos están creciendo. Igualmente, Y la echaron a un ministro. cuarentena del 30 de junio en adelante, cuando se puso más estricta, supuestamente, según el gobierno, no hubo una cuarentena, sino la reducción fue del 20-30%, lo que ellos decían, pero la verdad que los casos nunca bajaron después de esa cuarentena. Más allá de que no sigan subiendo, ¿sí? O sea, no fue una suba exagerada, ¿sí? Pero no es que bajaron los casos, siguieron aumentando. Y lo que siguió aumentando son los números de muertes, que ese es el detalle no menor. Y los pacientes internados en las camas de terapia intensiva. Los números de muertes siguen aumentando, aun cuando todavía todos dicen el sistema no está saturado. Pero ¿a cuánto está de que se sature? El propio ministro Goyán decía, estamos en 15 días, estamos en problemas. Cuanto más gente tengas infectada, chicos, proporcionalmente más gente se va a enfermar. O sea, el número de gente va a ser mayor. Y la gente que se muera va a ser mayor. Entonces, por eso, a ver, a mí lo que me enoja es que nos queramos manejar con esto como nos manejamos con otros temas, sin entender de lo que estamos hablando, que es, desgraciadamente, que la gente se empiece a morir y no tenga atención, y se muera porque no tiene atención, porque después también transmitamos esto. No es lo mismo una persona que puede ser atendida que una persona que no lo puede ser. O sea, para ese grupo que no es el masivo de los que están infectados, sino que gracias a Dios es un 20%, tiene un 5% de mortalidad porque no se le pudo dar respuesta. Por eso en nuestro país. ¿Y por qué la gente ignora todo esto? Si ya se sabe. Bueno, por eso yo ¿Es creo solo que por la hay economía? un alto porcentaje, muy alto, de gente que lo acata, que es silenciosa, que no le hacemos notas, que no figura en ningún lado. Pero esa es la gente que ha hecho que se sostenga, que no sea realmente un caos. Entonces después se te destaca aquel que no lo hizo. Entonces hoy no nos queda otra que apelar a eso, porque tampoco vivimos en un país que tenga la idiosincrasia, y gracias a Dios que pueda resistir un gobierno que realmente sea dictatorial, no lo que hablábamos y baten y baten y baten en los canales o en las radios. En la realidad, como no es ese... apela y apeló, porque además no hay otra forma, Rolando. A ver, ¿quién puede regular que vos en tu casa hoy no te juntes con Sí, amigos? no reciba gente. Sí, Fernando.
Mire, yo creo que el tema del COVID a la larga es como una frazada corta. O se le destapan los pies o se le destapa la cabeza. Entonces, en un momento usted tiene que convivir. Y en Argentina la frazada es más corta todavía. Pero, no, bueno en este caso esto no es tan corto. Es decir, la verdad, la cantidad de los 3.000 muertos todavía no ha llegado ni a la mitad de los muertos que hay por accidente de tránsito por año en Argentina. Entonces, no es una cosa, un número apabullante. Ahora, entonces dicen cerremos. ¿Qué pasa? Pero déjeme terminar el planteo para a ver si se puede imaginar esto. Había un montón de provincias que estaban bárbaras. Ahora empiezan a tener casos. Es inevitable, así como decían, como decían los ingleses mal y los suecos mal, decían, es inevitable que un día todos se van a contagiar. No todos se van a contagiar, pero es inevitable que a la larga va a haber más contagios que menos. El mundo aprendió a convivir con el SIDA. El SIDA no logró una vacuna. La verdad que ha bajado el nivel de contagio, pero usted que se mete en los hospitales y sabe la cantidad de casos de HIV, sabe que sigue habiendo muertos por SIDA. El tema es si esto va a hacer colapsar el sistema de salud o no lo va a hacer colapsar. Convivir con esto, si una vez, digamos, lo criminal de alguna gente que se reía, que decía, y si al final todos vamos a estar contagiados, como decían, Suecia tuvo un buen modelo y los que estaban al lado, Finlandia, Noruega, que hicieron lo contrario, que cerraron, tuvieron muchas menos muertes. Todos dijeron, pero al final van a venir igual. No, si las muertes empiezan a ver cuando ya está la vacuna cerca o los tratamientos son mucho más efectivos, usted se ahorró miles de muertos. Sí. En la Argentina se ahorró miles de muertos. Ahora hay un nivel el problema es que la Argentina no puede aguantar tanto tiempo, porque es un país pobre. Pero el nivel de equilibrio es que no, países que no son pobres, yo les digo la verdad, los que no son pobres y creían que esto era una pavada, después hablaremos de economía. Alemania tiene una caída del 10% del PBI y no cerró y la gente seguía haciendo actividad. Cuando algo viene de frente, que es un camión, si usted cree que la actividad puede seguir, la piña más grande. Acá en un momento dijeron, muchachos, la verdad que no había mucho que perder, porque la actividad que había dejado Mauricio era nula. Sí, pero en los países desarrollados la inversión que pueden hacer y la cantidad de guita que pueden inyectar es mayor. Y además, en los países europeos, cuando la gente se cae, ni por asomo son las escenas de disgregación que tenemos nosotros. No, las escenas... Está bien. Estados Unidos. Salir del conurbano y mirar la miseria que hay. Usted vaya a ver las ciudades. No se mata. A ver, en Alemania no te afanan un auto con un pibe adentro pero y sale de todos lados. Michigan, hay ciudades de Estados Unidos que tienen unas tasas de criminalidad. No se compara. Yo estuve en la crisis de España en el 2012 y no se compara con la crisis de Argentina. No minimicemos eso. A ver, yo estoy haciendo acá unos numeritos. Hay 6.000 camas de terapia intensiva en el AMBA, más o menos. Sí, más o menos. Y 5% de los infectados necesita terapia intensiva, ¿cierto? Sí. O sea, tenés un máximo de 6.000 enfermos graves al mes, porque cada enfermo se te queda un mes en el sistema. O sea, 6.000 es el 5%, tenés un máximo de 120.000 enfermos de COVID por mes para que el sistema no rebalse. ¿Necesitamos 50% de infectados para que haya inmunidad de rebaño en el AMBA? De Mirá, 14 millones. De la rebaño está discutido todavía. Eso no 2 millones, favor, ya te digo cuántos meses da. Sí, 58, ya lo vi tu cálculo, pero te cuento una cosa, te voy a explicar una cosa. Vacuna, desde el punto de vista... Mucho antes de eso te aparece la vacuna. No sabemos nada de eso. Gabriela, desde el punto de vista sanitario, Lean, yo entiendo tu planteo, pero desde el punto de vista sanitario no son números, son vidas. Yo entiendo desde el punto de vista económico. Acá Rolando acaba de decir que la mitad de los pibes dejaron el colegio. ¿Somos locos? ¿Cómo no vamos a dimensionar eso? La mitad de los pibes dejaron el colegio por una enfermedad que mató 3.000 personas. El colegio también. Dejó el colegio? Porque no vivís en el resto del mundo, vivís en Argentina, hermano. 55% de los pibes dejaron el colegio. Gravísimo eso. Pero con esa teoría, la verdad que si realmente una enfermedad que hizo un desastre en Alemania, no en Alemania, hizo un desastre en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, vos decís, vivimos en Argentina. No miré nada lo que vos acá decís que mató a el colegio. Yo lo que estoy diciendo es cuáles son los costos. No miré nada. ¿Cuáles son los costos de esta estrategia? Y la estrategia es que en los demás países está pasando lo mismo, porque la gente no está gastando porque sabe que no hay actividad. Y todos los países se están cayendo igual. No se están cayendo igual. Pero Argentina se cae peor porque no se está cayendo igual. Bueno, yo no estoy por esto se va a caer peor. No se va a caer peor porque es un país que es un país que tiene exportaciones primarias, que sigue el mundo demandando. Claro, y toda la vida tuviste exportación primaria, toda la vida fuiste pobre, hermano, por el amor de Dios. Desde 1800 exportamos grano y
desde el 1800 somos pobres. Todas las exportaciones no importan. Son el 10-15% del PIB. No me hables mal las exportaciones. No vamos a salir adelante por las exportaciones en este país. Vamos a decir las exportaciones. Vamos a hablar un poco el debate. Está bien, cualquier cosa. Esto es matemática pura. La Argentina es un país con un 40% de pobreza, al cual le pones un freno de mano a la economía. Esto no va a traer nada nuevo, ni nada bueno. Si usted tiene una caída de actividad interna en todos los países, lo que tiene que lograr es que los sectores, que la gente no tenga las cosas básicas no resueltas, que tenga salud y que tenga alimentación. Eso es el modelo que se está poniendo hasta que vuelva a la actividad. ¿Cómo va a reactivar el mercado interno si no va a consumir nadie? Nadie va a ir a gastar un peso. Usted abre la esquina esta, que es las esquinas de acá, que vendían cerveza como loca. Mañana abra y diga, happy hour. No viene nadie igual. Por eso hay que redistribuir y por eso hay que pagar impuestos y por eso se tiene que poner el impuesto a la riqueza y por eso ese es el recurso que hay que tener y ya está, chicos. Digo, yo no estoy hablando de soluciones. Porque la plata que pone el gobierno es la que se derrama en consumo. El IFE son 10.000 pesos. Salario mínimo son 16.000 y pico. Línea de pobreza son 20.000 y pico. Así que la ayuda que da el gobierno tampoco te está sirviendo. Si 2 personas reciben en la casa, pero si lo no mismo te que recibían antes. ¿Cuánto se cree que gana un cosas? cartonero? Lo mismo que están diciendo por ahí, 500 pesos por día. Si usted se lo da, es lo que hace que la gente esa no pase hambre, nada más. Si el hombre trabaja, tampoco pasa hambre. Pero usted deje, a ver, vos vas a ir a tu casa, te dicen, mire, puede pintar la pared que va a ser barato. Nadie abre la puerta a pintar a nadie porque nadie tiene seguridad hoy de no contagiarse. No lo hace la gente, no hay actividad económica. No corresponde, Fernando, una cosa, vamos a ir por distritos. Yo te hago un claro ejemplo. ¿Cuál fue la provincia más aperturista que tuvimos en toda la Argentina? Jujuy. ¿Sabés cuántos casos tiene Jujuy hoy en día? No es la aperturista, la más cerrada. No, fue la más aperturista. Fue la que primero, fue el gobernador, fue el primero que dijo, vamos a abrir las escuelas. Pero de afuera te mandaba la gente de Bolivia, te la mandaba a la capital y sin pasar por Jujuy. Y bueno, pero tenía cerrada. por eso digo, pero ¿cuántos casos tiene hoy en día? Tiene un montón. 238 tiene hoy. ¿Cuál es el? ¿Vos sabés cuál es la única provincia que está a punto de colapsar el sistema de salud? Jujuy. Y entonces, ¿qué me da la razón a mí? Sí, te estoy diciendo, no te estoy discutiendo, te estoy dando la razón en ese punto, pero también, tenemos que entender que... Calmate que te voy a tener que atender. También tenemos que entender que hoy en día el gobierno también hizo un mea culpa de la información. Por ejemplo, no se tenían en cuenta los privados. Las camas de terapia intensiva de los privados, que son la mayoría en la Argentina, no se estaban teniendo en cuenta. Hoy, por primera vez, el presidente hizo referencia a la ocupación de terapia intensiva en los privados, que está entre el 80 y el 85%. Claro, en Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires. Sí, también a eso, piensen que hoy el presidente quiso decir, bueno, muchachos, terminemos con el mito de que la ciudad está bárbaro. La ciudad, si uno la analiza en términos de muerte cada 100.000 habitantes y contagios cada 100.000 habitantes, es por lejos el lugar donde mayor densidad de problemas hay. Datos oficiales, la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirma una letalidad del 2.14%. En total de la Argentina, ¿sabés cuál es la letalidad del coronavirus? 1.85. Pero entonces, ¿por qué dicen que el RS, que con el R baja? Ahí está, nos vamos a meter en modelos matemáticos que lamentablemente en la realidad de la Argentina, ¿me entendés? No tienen mucho que ver. Pero es que por eso digo que todo lo de que hubo fue una larga confesión de impotencia, diciéndole que cada uno se cuide. Que cada uno se cuide y listo. Si te he visto no me acuerdo. Sí, claro, por supuesto. Bueno, pero sí es un montón también, porque realmente se han duplicado los lugares. Nosotros quintuplicamos los lugares de terapia, inclusive, ¿te acordás que hablamos siempre el pabellón Koch? Ya tiene oxígeno central y eso cada sala tiene 35 camas. Entonces, bueno, después aclararle a la gente que tiene en ciudad muchos tienen prepagas y obras sociales y se creen un poco impunes también, porque esta es la cuestión. Una vez que se saturen, y se va a saturar primero... Va a ser lo mismo sistema público que privado. Claro, o sea, porque en realidad vos fíjate que muchos de los geriátricos los está atendiendo el sistema público. Entonces, por eso, y todos tienen derecho al sistema público, porque toda la gente paga sus impuestos que se derivan a esto. Por eso, esta es la otra discusión que ha surgido atrás. Entonces, yo no creo que no se hizo un montón. Cuando esto se desata, todo lo que hagas va a ser insuficiente,
Y creo que todavía tenemos en nuestras manos, porque no hay otra, no hay algo que pueda hacer el gobierno, ¿me entendés? Policía suficiente. No, ya está. No sé, por eso te digo, fue una confesión de impotencia. Ya pero solo que queda fue decir. así desde el primer día, No, Rolo. porque en algún momento la cuarentena funcionó. Ahora, por pero economía era o por poca gente la hartazgo. infectada. Era Claro. poca la gente infectada. Es una progresión geométrica. O sea, No, y la al gente se principio- quedaba más. No, pero escúchame. Pero vos los primeros 15 funcionó. días de cuarentena fueron realmente Sí que funcionó. estrictos y de hecho Por favor, no teníamos gente en los hagamos con Estados consultorios. Unidos la comparativa No de podemos los compararnos, días. pues somos completamente distintos. No, sí, No podés podemos comparar. compararnos con Estados Unidos. Son poblaciones diferentes, No, ideologías no, diferentes, bueno, está bien. El virus se sociedades transmite diferentes. exactamente igual. Sí, pero se en contagian de España. manera distinta. Somos Bueno, sociedades ¿sabés distintas. qué pasa? Bueno, pero eso te demuestra, perdóname, sin ponerte tan estricto, nos sirve para que la gente se dé cuenta de lo que vos te ahorraste. Porque parece ser que acá, como dijo esa señora, necesita 20.000 muertos. Entonces la pregunta es, de esos 20.000 muertos, ¿nos vamos a bancar que sean nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos? Está bien, pero nuestros ahí yo me nietos? pregunto. ¿Se van a bancar eso? Pero ahí yo- Para ahí decir, perdón, bueno, che, me quedo en casa y no sigo boludeando. Esa es la pregunta. Es que ahí donde digo hubo un experimento social, donde No, la gente el le experimento perdió lo el hace la temor al gente. virus Y pero y si se de decidió todos abrir. lados se dice, bueno, está bien, y volvemos a la figura de la que estamos hablando, con nombre y apellido, de pe a pa, terminan diciendo, yo voy a salir, me cago en lo que dice el gobierno, bla, 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 bla. Bueno, hay gente que lamentablemente se deja guiar por eso y se influencia por eso y siente que en su agobio, que si la quiere ver y comparamos con las realidades de otros lados, con la Segunda Guerra Mundial, que la gente hubo en lugares que hacían pozos para meterse adentro, y esto no es esa situación, pero bueno, estás desesperado, encima uno en la tele te habla y te habilita eso, y bueno, no es que ustedes solamente son responsables, cada uno o culpable, ¿viste? Lo que uno busca es ser responsable, porque desgraciadamente cuando pase algo ya no vamos a poder volver atrás. A ver, quiero un poquito ver dónde se contagia la gente. Mirá, esto es de la Universidad de Texas, lo trajimos de Estados Unidos, ¿sí? Para acá, pero hicieron un estudio muy serio de dónde se contagia más la gente, ¿sí? Pusieron 3 barreras, ¿sí? Leve, moderado y grave, ¿sí? Donde más te contagias. Por ejemplo, al retirar a la correspondencia, ¿sí? El correo, las tarjetas, todo lo que te lleva a tu casa. Esto es por el tacto, porque te acuerdas que se decía tanto que contagiaba por el tacto, ahora se ve que ahora contagia el más por el contagio aire. por el tacto ya cada vez es menor y se da por el aire. Todo lo que veníamos hablando de los primeros estudios que hablaban de que el contacto era a través de la transmisión de las gotitas. O sea que el alcohol en gel fue al pedo. Ahora sí. ¿Cómo? Perdón, ¿el boom del alcohol en gel fue al pedo? No, no fue al pedo, No, sirve, por pero... favor. No me asusten. Pero, no, bueno, pero esto es leve, te podés contagiar de manera, o sea, es un riesgo de contagio leve, ¿sí? Al recoger la comida, más allá de que hay que echarle alcohol en gel, ¿sí? Ir a comprar los alimentos, ¿eh? Si vos tenés todos los cuidados, obviamente, si usás el tapaboca y todo lo demás, hospedarse 2 noches en un hotel, esperar a la recepción a un médico, esto es leve, esto es importante, ¿sí? Porque vos sabés que en la sala de espera de los consultorios se tenía mucho temor, pero hoy en día se han adecuado todos los consultorios Protocolos, sí. exactamente para que los pacientes Incluso estén comer en un intercediendo. restaurante afuera es contagio leve. Afuera es leve, por eso Pero ¿qué mismo es la- perdón, los colores que usted puso, no sé si es, a ver, carnaval, esto, el verde es más fuerte que el otro, ¿qué quiere decir? No, no, distinto el verde es como un Es semáforo. artístico, señor Lini, no es todo joda. igual, todo es leve. Leve. Esto es leve leve, arriba, esto es leve. leve. Todo Pero leve. va aumentando el degradé. Ah, el degradé El es más degradé grave. aumentando es más complicado. Tenés mucho más que posibilidades. preguntá, viejo. si no- Abajo que arriba, que en el Pero es verde. leve. Es decir, que el muchacho este que Falta, viajó a falta París todavía. corre cierto riesgo. La otra, por Vamos a la favor. otra, vamos a la ¿Qué dice? otra. Que viaja a París. Ahí está. Hospedarse Le hacemos un 2 noches dibujito, en un señor hotel, Lini. esa es Moderado. buenísima. ¿Sí? Moderado. Cenar con alguien, o sea, eso ya ahí es más complicado. Con su mujer ¿sí? no. Ese Con su alguien mujer está tiene que cenar. ¿Qué va a hacer? infectado, peor. Claro. Con su mujer tiene que cenar. Eso es cenar con otro. No, que- bueno, con tu familia. No sé, ¿vos Nadie cenás que con no tu sea esposa? grupo familiar, O cenás afuera. Habitaciones separadas. Hacer un asado, ¿sí? Bien. Ir a un Un shopping, shopping. es moderado. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que no hay riesgo, pero es un riesgo moderado. Ya uno tiene que asumir Lugar que cerrado, tiene lugares mucha circulación cerrados, de gente. con ventilación, con aires acondicionados de ventilación central, eso hay que tener cuidado, ¿sí?
enviar los chicos al colegio. Tiene riesgo moderado. Hoy en día se está estudiando que los chicos, ¿sí? Son los que más contagiamos, contagian, son y los los grandes chicos son los que contagiadores. más transmiten esta enfermedad. ¿Sí? Visitar a un familiar, esto es importantísimo. Esto es lo que venimos haciendo que está mal. ¿Sí? El otro día yo te contaba, que una chica me contaba, bueno, nos juntamos con 2 amigos y 2 amigas, bueno, pero nos juntábamos siempre y de golpe la mamá de uno de ellos es positiva. ¿Sí? Todos contactos estrechos. Esto habla de un contacto estrecho. ¿Sí? Y trabajar una semana en una oficina. Todo esto es moderado. Y ahí tenemos una... vamos a ver los graves. Ahí está. Alto. ¿Sí? Ir a la peluquería. Ir a la peluquería sin ningún tipo de protocolo. ¿Sí? Pero abrieron la peluquería, viejo. ¿Cómo? Las abrieron acá. Las abrieron, sí, pero bueno, con protocolo. Con protocolo es distinto. Esto estamos hablando de... Sin protocolo. Sin protocolo. Pero ¿cuál ¿sí? es el criterio de que eso sea riesgoso? Que es un lugar cerrado. Lugares cerrados, Claro, y el y la tipo de proximidad. ventilación y el tipo de Claro, contacto que vos ¿por qué tenés. razón Contactos es obvia? estrechos. ¿Quién lo estudió esto? ¿Quién lo estudió? Por razones obvias no sabe que es una peluquería. Comer en un Qué mala. Yo te cuento. Comer en un restaurante adentro, asistir a una fiesta, esto es riesgo alto, ya lo venimos viendo. Viajar en avión, ¿sí? Hacer deportes de contacto, como los gimnasios y todo esto que no abren todavía. Los abrazos. ¿Cómo? Mirá, abrazos y dar dar la mano. Ahí sí tenemos el contacto, piel con piel, a través de donde se puede transmitir el virus. Ir a un gimnasio, ir al cine, todo esto va a ser lo último que se va a abrir, obviamente. Ir a un estadio, o ir a un boliche, o ir a un bar. ¿Sí? Estuve viendo una nota del corresponsal que está en Inglaterra, en Londres, mostraba cómo la gente, después de la primera cerveza, que en Inglaterra vieron los bares, ¿sí? Después de la primera cerveza se empieza a relajar, y el contacto obviamente que es mucho más hermano estrecho. Hermano querido, a la segunda cerveza. A la segunda no hay cerveza somos barbijo todos y a los amigos. abrazos, Exactamente. claro. ¿Sí? Incluso en Inglaterra. Exactamente. Tenemos una placa más donde vamos Perdón, a... le voy a decir una cosa. En el anterior decía que ir a la escuela, mandar a los chicos a la escuela era moderado. Sí. Acá hay una cuestión según la edad. Si usted manda chicos de primero o segundo grado, bueno, yo tengo uno en primer grado y tengo uno en tercero. Los chicos de primer grado, que usted les diga van con los compañeritos y no se toquen en 6 horas, 4 horas, no jueguen a nada. Eso. Digo, los chicos más chicos, no creo que no sea posibilidad de que haya contagio. ¿Me entiende? Que se muevan y terminen contagiando. Por ahora, toda la cuestión, cada vez que abrieron las escuelas. Una escuela es una crecieron escuela, los contagios. universidad, una universidad donde nadie toca nada, bueno. Sí. Mirá. Sí. A ver, el otro. Ahora tenemos, ahora esto sí es algo importante que hizo el gobierno, fue el incremento, ¿sí?, de respiradores en lo que es el sistema público. ¿Sí? Vos fíjate que esto habla de lo que es público la foto y privado. del comienzo y la foto a hoy. Exactamente, público y privado. Fíjate la diferencia, ¿sí? Lo que era el privado tenía el 65% de los respiradores del país, ¿sí? Contra el 35% del público. Hoy en día, ¿sí?, se estabilizó un poco más la ecuación y tenemos un 47% de respiradores en lugares públicos y un 53% en privados. Pero fíjate cómo crece el número de respiradores, ¿sí? Un 66% más. Esto fue toda inversión del gobierno. Sí. Pero estamos a punto de que esto colapse. Exactamente. Mirá si no hubiésemos tenido el tiempo, ¿sí? Esto es a favor de la cuarentena estricta que fue a partir del 20 de marzo. Si no hubiésemos compramos tiempo. Y eso es importante, es muy importante para este virus porque no te olvides que la semana que viene empiezan los ensayos en Argentina de la vacuna. La próxima, por favor. El incremento de las camas de terapia intensiva. ¿Sí? Pasamos. En el privado teníamos el 72% de las camas de terapia intensiva con 8.521 camas. Pasamos a 12.326 camas con un 60% de las camas de terapia intensiva en el privado y un 40% en el público. El 60% están los hoteles, los hospitales sindicales, Sí. ¿no? También. Pero se aumentó un 45%. ¿Cómo, perdón? Los hospitales sindicales, Sí, claro. las sanatorios sindicales todos- están entre los privados. Está por dentro de todos los privados, exactamente. ¿Sí? Y tenemos un 45%. Hubo un incremento muy importante en lo que es cama de terapia intensiva, pero también tenemos otro Sí, detalle. está bien, pero que el hecho de que no se haya podido aguantar hace que ahora esté Y que ahora temblando. esto esté temblando. Más Y allá lo que del está aumento. temblando la economía, más números. A ver, Ah, Roló. Recién vos nombrabas, la mitad de los pibes dejaron el colegio, ¿no? UNICEF hizo un informe hace poco, está pronosticando 58% de los niños a fin de 2020 va a estar en pobreza. O sea, 6 de cada 10 pibes los tenemos dentro de la pobreza. Como consecuencia de coronavirus, pandemia, cuarentena, lo que sea.
por segundo mes consecutivo tenemos que los salarios en términos nominales están cayendo. En un país con 40% de inflación, la gente está teniendo cada vez menos plata en bolsillo. Esto es pobreza infantil, claro, de niños y niñas. Y algo también muy interesante es ese mismo informe de UNICEF está planteando que por la caída en la actividad, por la cuarentena, por toda esta estrategia, se pronostica, se proyecta una destrucción de 800.000 puestos de trabajo en Argentina para este año. Que ya venía para atrás. A ver, vamos con eso. ¿Cuántos puestos de trabajo crees que se destruyeron en 2019? 150.000. ¿Cuántos crees que se destruyeron en 2002? No. 400.000. O sea, el doble del 2001. Estamos yendo a una destrucción del empleo del doble que es la peor crisis de la historia argentina. Wow. Entonces, a eso es a lo que voy yo de ¿a costa de qué? Mi postura es que la ineficiencia en la que estamos tratando el coronavirus nos está llevando a la ruina. Y acá se puede discutir en qué parte fue la ineficiencia. Tal vez, como decía Rodrigo al principio, no se cerró Ezeiza, tal vez en esta última etapa de cuarentena, tal vez antes. En algún momento algo falló, que seguimos en cuarentena después de 4 meses. No es que se han encontrado mejores soluciones en otro país. Yo lo que te digo es que esta estrategia tiene un costo enorme. Sí, Fer. No, yo le quería, justo me asombré antes de venir para acá, revisé el tema de economía. PBI alemán. La economía alemana sufre la mayor caída trimestral desde 1970, año en que comenzaron los registros. Cayó entre abril y junio 10,1%. 10,1% del PBI alemán que no paró. Es decir, no es cierto que si usted no paró, la actividad se mantiene. ¿Cuánto va a rebotar el año que viene? ¿Cuánto va a rebotar? ¿Cuánto va a rebotar? Esto es un problema. El año que viene. Pero que sin No, pero... Vos me estás hablando de la proyección para este año, yo te pregunto la proyección para el año que viene. Te respondo yo. Alemania, todos los países ricos van a caer 8, 9, 10%. Sí. El año próximo rebotan prácticamente lo mismo. ¿Sabes cuánto es el rebote esperado de Argentina? La mitad. O sea, caemos un 10, rebota un 5. O sea, hay una pérdida de 5 puntos netos. Pero hay otra cosa de la foto de origen. Todo contra, no, pero me hablas de número, te digo el número, pero el número que te doy no te gusta y te despotricamos. Es que estás dando un número que no sé de dónde lo sacaste. Esto de que va a rebotar, pero que es un sapo que... ¿De dónde lo sacaste? El sapo muerto que como hacen. ¿De dónde sacaste vos tu número? Los míos son del FMI, los tuyos dónde son. No, a ver, partamos de algo. Una cosa es una sociedad de Alemania. Son los que salieron hoy. Una cosa es una sociedad. ¿Cuál es la caída de Alemania según vos? Esperen. La vanguardia, el país, España, todo. Partamos de una base. Una cosa es que alguien se caiga desde la prosperidad como un país del primer mundo y otra cosa es que se caiga de la pobreza importante como la Argentina. Estoy de acuerdo. Usted dice siempre que los sectores más castigados en Argentina son la clase media porque los pobres están acostumbrados a vivir como pobres. Y la Argentina está acostumbrada bastante con Pero eso no es una buena noticia. Claro, ¿qué clase de justificación es esa? El pobre no sufre porque ya es pobre. Dejémoslo hablar, que si no lo discriminamos. Dale. A ver, primero, yo creo que hay un informe de UNICEF que se ha dicho acá que decía que Argentina era uno de los países que estaba mejor tratando el tema de la pandemia. No sé si usted se parece que no lo leyó solo el que es el palo. Bueno, está bien. Brasil, vamos a Brasil con el señor, el industrialista de Bolsonaro. Gripecilla. Brasil registró un déficit nominal en sus cuentas públicas de 113.000 millones de dólares, un 16% de su PBI, el peor de su historia. La deuda del año pasado representaba el 75% de su PBI, este año pasa al 100%. Se le destruyeron solo hasta abril 4 millones de puestos de trabajo a Brasil. Digo, lo que hay 3 países que son Francia, España, también Inglaterra y también Italia, que viven con 100 millones de turistas anuales. No van a existir los 100 millones de anuales. Argentina exporta soja, la soja cayó no cayó, aumentó la venta de soja e inclusive por la pelea con Estados Unidos aumentó el precio de la soja. Argentina no va a tener este año... Los ricos van a ser más ricos. Bien, el año no pasado... en la Argentina, el año los pasado... sojeros van a ser más ricos. Yo no sé si lo que decía... Siempre son más ricos. Bueno, el año pasado, en la Argentina, usted sabe que la CUNSA puso el cepo, ¿no? Desde que vino la CUNSA y puso el cepo, la Argentina no fugó más dinero. Cuando llegó la plata del FMI, el año pasado teníamos 75.000 palos, 78.000 palos. De 78.000 pasamos a 43.000. Se fueron 30 y pico de mil palos. Esos 30 y pico de mil palos no se van a ir. No va a haber 10.000 millones de dólares de argentinos gastando en Brasil, en Miami, en Europa, porque no van a poder salir. La Argentina va a tener ingreso neto de dólares que lo dicen
desde entre 16.000 y 20.000 millones. ¿Eso pero es va a cierto? tener un 15%. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto, va a tener un 15% de desempleo y un 50% de pobreza. ¿De qué me sirven los dólares si está todo el mundo muerto de hambre? Esperen. Porque encima, si faltaran cosas en este país, y si faltaran escenas de segregación social, como el delito, como la deserción escolar, en el sur del conurbano hay escenas de bronca de la gente que vive con la luz cortada. Entonces dice, bueno, ¿cómo es posible si no hay industrias que no están trabajando? Debería sobrar electricidad, sin embargo, hay barrios enteros que tienen sistemáticos cortes de luz y esto ha llevado a que buena parte de los intendentes de la zona sur del conurbano pidan el final de la concesión para Edesur. Guido Lorenzino es defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires y ha unificado todas las demandas de los intendentes contra Edesur. Lorenzino Graña le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué es lo que está pasando con la gente? Olvidémonos un poco de los intendentes. ¿Qué es lo que está pasando en los barrios donde se corta la luz? ¿Qué les llega a ustedes? La gente paga 10 veces más la factura de luz y tiene los mismos problemas que cuando pagaba barata la luz. Con lo cual, la máxima de que con aumentos de tarifas se hacen las inversiones es mentira. Edesur no ha hecho las inversiones, por lo tanto, hoy el servicio eléctrico en la zona sur es tan malo como era hace 5 años. La única diferencia es que la gente no lo puede pagar. ¿Cuál es la explicación de los cortes ahora, los cortes actuales? Falta de inversión, no hay explicación, Rolando. La empresa realmente es muy pobre la explicación. Una empresa multada por más de 600 millones de pesos en los últimos años, una empresa que tuvo cuadros tarifarios de más del 4.000%, rentabilidades millonarias, y las obras no están. Y hoy la gente cada vez más es electrointensiva. El agua, la calefacción y el calentamiento y la cocina es todo eléctrico. Entonces, mucha bronca. La preocupación nuestra, por eso fuimos a pedir que se revise este contrato, que quedan todavía 70 años, es como me imagino yo y cualquier ciudadano o ciudadana del sur que sabe que los próximos 70 años va a tener a Edesur administrando el servicio eléctrico con los antecedentes de nunca haber dado un servicio normal o básico, ¿no? ¿Tiene alguna relación con que al asumir el gobierno de Alberto Fernández se le hayan frenado los aumentos de tarifas? Los aumentos de tarifas se frenaron en el 2019 y esos fueron parte de los motivos que ellos esgrimieron. Pero es falaz, Rolando, porque cuando tuvieron aumentos en el 2016, 17 y 18, tampoco cambió la calidad del servicio eléctrico. Bueno, seguramente decían que estaban compensando lo que perdieron antes. Exactamente, el gran apagón de primeros días de marzo en el 2018, que afectó a casi 400.000 usuarios, fue en pleno aumento tarifario, con lo cual claramente acá no ha habido inversiones y claramente me parece que lo que tenemos que repensar es qué concesión queremos los próximos 70 años, qué es lo que le queda a esta empresa. Yo soy de los que creen que el ENRE tiene elementos suficientes para tomar una decisión drástica, porque si no, en 5 meses... A ver, bueno, se nos cortó, a ver si podemos retomar la comunicación con Guido Lorenzino, porque lo que está pasando... Hola. ¿Sí, ahí me escuchás? Sí, yo te escucho. Sí. ¿Y qué pasa con los barrios y las villas? Porque los intendentes dicen que ahora Edesur les quiere cobrar a ellos el costo de las villas de emergencia. Bueno, eso fue una decisión en su momento cuando fue la gestión de Macri y de Vidal, que ellos pretendían que el costo de la luz de los barrios populares pase a manos de los intendentes. Y la verdad que no, ahí la inversión tiene que ser por parte de la empresa y parte del Estado nacional y provincial. Nosotros no concebimos que el servicio eléctrico, que es un servicio esencial, que a la gente le cambia la vida, hoy no lo puedan tener millones de bonaerenses. Entonces me parece que ese argumento de que lo tienen que pagar los intendentes, nosotros nos oponemos y es parte también del reclamo por el cual pedimos que Edesur no se haga más del cargo de este servicio eléctrico. ¿Han tenido alguna entrevista ustedes como defensoría con el directorio de Edesur? Nosotros hablamos mucho con ellos hasta que dejamos de hablar. Durante estos 4 años de gestión nuestra tuvimos múltiples reuniones donde hubo promesas de inversiones, donde tuvimos que ir a la justicia y tampoco logramos las inversiones. Por eso me parece que ahora lo que corresponde es que abre el ente que tiene que regularlos y exigirles el cumplimiento del contrato, que es el ENRE, y entonces está en manos de ellos tomar la decisión que sea la mejor para todos los bonaerenses. La verdad que no es por falta de voluntad de diálogo, sino porque el diálogo después no se traduce en inversiones concretas. Me parece que es un diálogo sin sentido. Guido, te agradezco mucho el contacto. Gracias, Rolando, un abrazo. Y mientras tanto, a esta seguidilla de postales de disgregación social
por supuesto hay que agregarle la de la inseguridad. Son esas escenas que por supuesto no son nuevas en la Argentina, en el conurbano, en Capital, en Rosario, desde ya no son nuevas, pero lo que todos están viendo, intendentes, ministros de seguridad, la propia policía, lo que están viendo es lo que se viene. Dicen, si con este nivel de escasa actividad y de escasa circulación el delito se está poniendo tan grave y tan violento y tan próximo como se está poniendo, ¿qué va a pasar más adelante? No hace falta ser un gran experto para decir y saber que si aumenta la pobreza, si aumenta la desigualdad, una parte de la gente que se cae afuera del sistema va a ir al mundo del delito, ya sea porque se va a iniciar, como en el caso de los pibes que dejan la escuela secundaria, o porque va a volver, gente que alguna vez se vinculó al mundo del delito, consiguió un laburo, decidió rescatarse, como se dice en la jerga, y ahora por falta de laburo va a volver a robar. Esa es la preocupación fundamental, ese es otro tipo de postal de disgregación social. Muchachos, todas estas no son de archivo, son de esta semana. Claro, ustedes en una interpretación benévola pueden pensar que lo que sucede es que ahora hay más cámaras de seguridad y que los delitos siempre sucedieron. Las estadísticas en seguridad tardan. En la provincia de Buenos Aires las mide la Procuración, entonces tardan, se conocen al cabo de un año, pero la sensación, por lo menos, la impresión, si quieren, que se lleva buena parte de los que se dedican a esto, es que el delito está creciendo. El propio ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, decía que había caído drásticamente el delito en los primeros días de cuarentena y que ahora estaba empezando a subir rápidamente. Tal vez todavía no llegaba a la cantidad de casos que había antes de que arrancara la cuarentena, pero también hay que tener en cuenta que hay mucha menos actividad económica, hay mucho menos camiones circulando, hay muchos menos comercios abiertos y sin embargo los delitos están creciendo y sobre todo se están poniendo mucho más violentos. Cada vez que aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad y cuando aumenta la desigualdad, sí aumenta la inseguridad. Si cuando uno analiza sociedades, ve que la curva paralela es la curva de desigualdad y la curva de inseguridad siempre van paralelas, con una diferencia, que la inseguridad tarda un poquito más en llegar. Es como que primero arranca la desigualdad y luego empieza a crecer la inseguridad, pero cuando las dos se disparan, arrancan paralelas. Hoy todos nos conmovimos por esta otra postal de inseguridad. La mujer que, fíjense, una peluquera, vuelve a trabajar, hoy volvía a trabajar. Y así
Le intentan robar el auto con el nene adentro. La mujer enloquecida, con la cadena, con la linga que tenía, le empieza a pegar a los chorros. Cuando digo que son escenas de disgregación social, porque los ladrones vivían a 15 cuadras. Digo, son, casi podría decirse que son robos entre vecinos. Tal vez uno en una situación más pobre que el otro, una peluquera de clase media y una persona que vive en un barrio de emergencia. Poco cambia. Son escenas de disgregación social. Todos están preocupados por lo que está pasando en el conurbano. Sí, Fer. Que sí ha aumentado sobre todo el delito de ratero. Y mucho está pasando con la gente que deja las camperas en una parte de la casa. Uno no entra a la casa porque está contaminada en las casas, digamos, casas bajas, no la propiedad horizontal. Entonces la gente a veces deja las zapatillas con este tipo de verja, que no es tan alta. Y antes no se animaban a cruzar, sacar una bicicleta, una verja de este tipo, porque por más que no estén armados, sea dar un salto, es correr un riesgo, digamos. Sí, claro. Si te agarran dentro de una casa... Y alguno te puede meter un tiro. Bueno, entonces... Y eso está pasando, que ven las zapatillas, ven las camperas, lo que sea, que la gente deja para desinfectar en la puerta de la casa, y eso se ha empezado a ver notoriamente, que es un tipo de delito de gente que va caminando, no la que estamos mostrando acá, que son con autos. Pero son delitos que tienen que ver con la disgregación social. Sí, el delito de subsistencia que habla Bernie. A ver si me ayuda un poco a analizar esto Pablo López Fiorito, que es sociólogo y lo tengo conectado. Pablo Graña te habla, ¿cómo te va? Hola Rolando, un saludo ahí a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, un poco lo que vos remarcabas me parece que es un hecho importante. Ya veníamos con una amplitud en el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad del gobierno anterior, y claramente el parate actual nos lleva a que esa desigualdad, aquellos sectores que quedan por fuera, pero además resaltar que no solamente la desigualdad, sino que ahora aumenta la pobreza en términos absolutos, digamos, ¿no? También no es solamente la desigualdad, que sí aumentó claramente en el gobierno anterior, sino que aumenta la pobreza en términos absolutos. Sí, lo que decíamos nosotros en el comienzo es, y lo que vemos cuando salimos con las cámaras a la calle, que el que tenía changas pasa a cartonear, y el que tenía un laburo en blanco pasa a ir al comedor, y eso es degradación en la escala social, por más que estén dentro de la franja de la pobreza. Es que, Rolando, de alguna manera nosotros, y esto es para pensar como sociedad, porque inclusive un Estado necesita una redefinición de la sociedad para generar esos cambios. La forma en la cual nosotros veía el economista en el piso antes hablando de la pandemia y la economía, y la forma en que la economía funcionaba en todos los países del mundo, pero sobre todo en la Argentina, que es el lugar donde nos toca a nosotros vivir, donde la riqueza se concentra de una forma bestial, ofensiva a cualquier moralidad, digamos. Esa riqueza que se acumula genera un marco de desigualdad tan grande y es la que a la vez no permite la generación de empleo, porque es una riqueza suntuaria que no se reinvierte o que se reinvierte en un funcionamiento financiero. Y entonces de lo que se trata es de cambiar la forma en la que funciona la economía de alguna manera. Eso sería muy deseable. Yo solamente me conformo con que haya laburo, digamos, lo mío es mucho más modesto. Para que haya laburo, Rolando, la plata, en vez de hacer un círculo financiero y de escaparse al exterior, tendría que reinvertirse en la Argentina y producir trabajo. O sea, tendríamos que pensar en una ecuación donde la economía no priorice el trabajo argentino. Entonces, si sale más barato traer cosas de China o de Estados Unidos, nos bancaremos que sea más caro, pero lo producimos acá y eso genera empleo acá, digamos. Independientemente que hay todo un proceso que lo describen muy bien los dirigentes sociales de economía popular, pero también es lo que yo estoy cuestionando, digamos, que el sistema de alguna manera no puede absorber a la cantidad de población que hay y darles trabajo.
Claro, si pero, eso le está bien, pero si estamos ya en no un podía... contexto de pandemia. Está bien, pero eso, si ya no podía absorberlo antes y era un sistema expulsivo o que nunca lograba en los mejores momentos perforar el piso de 25% de pobreza, imagínate ahora, después de esto. Y es que por eso hay que cambiar, por eso de lo que por eso yo no quiero, los sociólogos a veces pecamos de ingenieros sociales, ¿no? Entonces uno agarra un mapa y dice, bueno, la estructura tendría que ser así para vivir mejor. No quiero caer en eso, aunque sí lo que quiero caer es en que como sociedad nosotros tenemos que pensar que la forma en que se vivía la economía o la forma en que se organizaba la economía necesita redefinirse de otra manera, porque si la economía sirve para que veía los datos del 2019, ¿no? El 20% de la población argentina concentra el 50% de la riqueza, digamos, es una bestialidad. Esos números por ahí hoy en día deben estar, creo que esto era principio del 2019, deben ser muchos peores, y entonces lo que nos va a esperar es que seguramente la inseguridad crezca, pero crece no por una cuestión moral de buenos y malos, sino como una estrategia de supervivencia que tienen determinados sectores para comer y para vivir todos los días, ¿no? Digamos, bueno, sí, por algo esto se ve, por ejemplo, en la cantidad de gente que sale a robar con cuchillo. Ni siquiera tienen plata para tener un arma de fuego. Y bueno, pero eso te demuestra que por eso para mí ese concepto es muy importante. Es una estrategia de supervivencia, digamos. Es terrible, una forma pero es así. de sobrevivir a una realidad que es dura y que es difícil, ¿no? Me parece. Pablo, te agradecemos mucho el contacto. No, gracias a ustedes por el espacio. Aquí está mi amigo el doctor Ubeira, que allá cuando empezó a cambiar el gobierno me dijo: la única manera de que haya una reforma judicial es ampliar la cantidad de juzgados federales. Y ahora el gobierno lo quiere hacer. Acá ¿Escucharon? estamos. Sí. La verdad que... Lo dijiste acá, así que... Digo. Sí. Primero de todo quisiera decir que hay que congratularse que en el medio de este desastre, pandemia, el desastre económico que acaban de analizar, haya una voluntad por parte del gobierno de tratar de apuntalar o de rediseñar uno de los pilares sobre los que sustenta la República. Que es la Pero mira que justicia. algunos dicen todo lo contrario. Dicen, ¿cómo el gobierno se dedica a hacer una reforma judicial en el medio de semejante crisis económica y sanitaria? Y hubo decisiones que fueron tomadas por Roosevelt en plena guerra, de apuntalamiento institucional. O sea que eso no tiene absolutamente nada que ver. O sea, uno puede estar en el medio de un verdadero desastre, hasta puede estar en guerra, y sin embargo determinados poderes del Estado tienen que estar funcionando todavía con más plenitud. ¿Por qué sería mejor que haya más juzgados federales? En primer lugar, porque la cantidad primero de todo hay una lógica que es que cuando se transformó la ciudad de Buenos Aires en provincia, había una deuda pendiente del año 1994 de que había 3 justicias conviviendo: la que se creó, que era la de la ciudad de Buenos Aires, la nacional, que era la residual de la época en que existía el intendente de la ciudad de Buenos Aires, y la justicia federal, que era la ordinaria, y la justicia federal. Bueno, ahora lo que se está saldando es ese cierre, esa deuda, donde la nacional se convertirá en justicia de la ciudad de Buenos Aires y quedará la justicia federal. Las formas en que se está llevando... No entendiste. La pregunta es más brutal. ¿Por qué muchos jueces serían menos apretables que 12 por el poder político? Por una cuestión que es mucho más difícil apretar a 27 o a 30 o a 40. Como es mucho más difícil apretar 120 ministros de la Corte como tiene Francia. O 67 como tiene España. Y porque tenés especialidad por salas. Distinto al nuestro, el de España, ¿no? Porque es No importa, está bien, será asambleario, en fin. Pero son 9 los de la Corte, por ejemplo, de Estados Unidos, que es de toda la vida. Y yo creo que la Corte tiene que tener 12 miembros o 15 y dividido en salas por especialidad. Y votará la inconstitucionalidad de una ley en conjunto. Pero ¿por qué hay tanta resistencia? Hay una resistencia en bloque de la oposición que no quiere saber nada con la reforma judicial ahora. Sí, yo escuché un argumento que me parece bastante peregrino, ¿no? Por un lado dicen que esta reforma se hace para garantizar la impunidad del kirchnerismo.
Y con la misma lógica yo podría decir que ellos resisten. Sí, igual eso no resiste análisis porque en principio todas las causas que están en trámite, digo, si la cuestión pasa por la impunidad del kirchnerismo, las cosas que están en trámite van a seguir en los juzgados que están y se van a sortear las nuevas en los nuevos juzgados que no se van a implementar fácilmente, porque de aquí a que se hagan los concursos, digo, estamos hablando por lo menos de acá a 2 años. Está bien, pero yo de lo que quiero hablar es de lo institucional en el sentido de cuál es la matriz de este problema. Después lo demás es la mecánica del asunto, que puede durar más, menos, yo coincido. Pero digamos, la matriz del asunto es el siguiente. Si lo que pretenden es garantizar la impunidad del kirchnerismo, yo con la misma lógica tengo que decir que ellos, con la actitud conservadora de mantener lo que están, lo que quieren es garantizar la impunidad del pibe que se fue a Francia. Entonces, el pibe que se fue a Francia en un momento en el cual todo el mundo está mirando, o sea, hay por lo menos 3 juzgados que están mirando sus teléfonos. La jueza Servine Cubrí acaba de pedir que se perite el teléfono de Macri para ver si le daba instrucciones a la mesa judicial, y la mesa judicial era la que iba a apretar a los jueces federales de Comodoro Pi. Sí. Estas son las causas de desprestigio de la justicia por las cuales ahora se avanza o se quiere discutir una reforma judicial. Otra de las causas tiene que ver con Vicentín. Cuando tomaron el teléfono del secretario de Macri, de Darío Nieto, descubrieron, como él había borrado todo el teléfono, no pudieron acceder a los mensajes, pero una pericia de la policía y de la gendarmería descubrió que había mensajes que tenían que ver con préstamos a Vicentín, que le dieran un préstamo a Vicentín de manera apurada el 22 de noviembre, cuando ya Macri había perdido las elecciones. Y se descubrió también que había una instrucción, alguien le había pedido a Darío Nieto, o él había tomado un apunte para que el juez Ollervide fuera a declarar con el fiscal Stornelli. Digo, para los que dicen que había independencia judicial, y Stornelli estaba obedeciendo a órdenes de quién, según los apuntes del propio secretario de Macri. Macri se va a Francia en un momento en el cual avanzan 3 causas. La otra causa que avanza por los teléfonos de Macri es la del espionaje en Loma de Zamora. Recuerden, Alan Ruiz y sus muchachos, eso que tanto hablamos aquí en GPS. Se supo por declaraciones de uno de los jefes de la AFI que Macri tenía un teléfono encriptado con Gustavo Arribas, el jefe de la AFI. O sea que no puede decir que no estuviera al tanto de lo que hacía la AFI. Por lo menos tenía un teléfono seguro para comunicarse. Por todas estas cosas es que los teléfonos de Macri están siendo ahora en revisión judicial. Mientras tanto, Macri se fue a Francia, donde tendrá que hacer cuarentena en un hotel de $1.800 la noche. Sí, no, yo en ese aspecto, vos sabés cuál es mi opinión, desde hace muchos años, yo creo que es un ampón en toda la línea, y se rodeó, fue un gobierno de ampones, digamos, utilizaron la justicia como una forma de fundar este plan macabro. Por eso la gente me dice los errores que cometió el macrismo. No hubo ningún error, esto es lo que vinieron a hacer. Y la justicia y los medios hegemónicos de la República Argentina se prestaron a esta trilogía, que fue efectiva para ellos y fueron realmente, se llevaron todo. Esto no es casual. Yo, en lo personal, creo que hay un eje central ahora en la discusión, ya que bajás a este punto concreto, que es que tiene que haber, como hay una capital que es Cosquín, que es la capital del folclore, tendremos que establecer que Dolores sea la capital nacional del espionaje. Entonces, la causa de Loma de Zamora tiene que pasar naturalmente a Dolores, porque es más viejo en la prevención el juez de Dolores. La Cámara... Pero yo te diría que D'Alessio era un inorgánico. Y no, señor. acá se investiga la AFI orgánicamente. Sí, pero Bogoliuk no era inorgánico. Y el otro que se está... había ido ya. No importa, pero es todo parte de la... Porque todo concurre al mismo lugar. O sea, ahora, en la causa de Mateo Corvo, claramente D'Alessio respondía a las órdenes concretas de Patricia Bullrich. En la causa de Corvo se acaba de destapar la introducción de la DEA dentro del expediente. Y te cuento como novedad que Mateo Corvo acaba de ser querellante en Dolores la semana pasada. Con lo cual tenemos un escándalo, que es que un juez federal de Dolores considera que con los mismos elementos que a Mateo Corvo se lo procesó y se lo encanó y se le quitaron todos los bienes, es con la misma lógica que lo considera víctima de la justicia y del sistema político imperante durante estos 4 años. Y hay que llamar la atención a la Cámara Federal de Mar del Plata, que parece que está durmiendo en cuanto al procesamiento de Santoro y de Stornelli, que lo tienen sobre la mesa hace un rato. Yo no me olvido de la Cámara Federal de Mar del Plata, que escribió en 14 veces, en 14 oportunidades, en su resolución, de que el doctor
Ramos Padilla era un juez provisional. La Cámara de Casación, ¿sabes qué dijo? Con Jaco Bussi, que no está lejísimo de ser kirchnerista, dijo, nos llama la atención la cantidad de veces que dicen que este señor está provisoriamente en la causa. Bueno, ahora la causa quedó definitivamente en Dolores, la línea de conducción es esta y seguramente para el gobierno de los 4 años, Dolores es la kriptonita. ¿Puedo decir que no va a entrar en vigencia la reforma? Por lo menos por 2 años. O sea, va a ser para el final del gobierno de Alberto. Yo lo que hablo es la implementación, digo, porque por un lado vos tenés subrogancias que se van a hacer, que van a estar, digamos, jueces provisorios. Sí. Pero hasta que vos hagas los concursos y las designaciones reales, y además los 23 juzgados nuevos tienen que tener un asiento físico, porque hoy no tienen lugar esos juzgados. Claro. Entonces también tenés justamente toda una inversión en infraestructura que, si nos guiamos por lo que es la infraestructura general del Poder Judicial, una vergüenza. No va a ser algo sencillo de implementar. Sí, Rolando, perdón. Antes, un tema con lo que decía Juan Pablo. Digo, ¿no pudieron adecuar al trabajo virtual en 4 meses? Ni al trabajo virtual, ni a poner unos acrílicos y comprar alcohol en gel. Sí, mirá si van a hacer, ¿cuántos juzgados tienen que habilitar? 23 tienen que comprar edificios, funcionalizarlos, todo. Sí. Oveira, la verdad, yo tengo la suerte que ninguno de mis hijos me dijo que quería ser abogado porque es una... ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque es una cosa que yo realmente... Supongo que usted lo habrá hecho cuando estudió, será con otra intención, todos tienen algunos sueños de joven y todo. Usted sabe que la justicia en la Argentina todavía tenemos está la causa esta del tráfico de armas de Méndez, que sigue ahí durmiendo la siesta, que lo... No, ya Bueno, zafó Menéndez. Sí, zafó a media, después que sí. No, está sobreseído. Bueno, se siguen dando vueltas. Las causas esas la van frenando, la paran. 30 años, 40 años. Yo creo que la justicia, como si fueran dos tipos que están agarrando trompada, entra, dice, no, pará, que vamos a resolver, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Y van llevando los temas para adelante. Entonces uno, si lo robaron, perdió guita porque lo robaron y después tiene que pagar impuestos para mantener tipos que no resuelven, siente uno que no le resuelve nada, sobre todo con los delitos grandes de guante blanco, de que desaparezcan del Banco Central miles de millones de dólares y todo. ¿Hay alguna manera de que esto termine, que alguna vez empiece a funcionar un poco mejor? Porque yo creo que hay tan River Boca con el tema de la justicia que pareciera que si uno está de acuerdo que esto hay que dinamitarlo y empezar de nuevo, parece que defendiera el modelo anterior. Y uno puede decir que le parece mejor políticamente o económicamente un modelo que otro, pero tampoco va a creer que en el otro modelo tampoco hubo robos. Es decir, es difícil el punto de consenso. En todo el gobierno en todos los gobiernos se sabe que el poder hay robos, hay negocio, todo, pero ¿cómo se puede hacer para que aparezca una justicia donde uno siente que no lo están, que se le están riendo en la cara? Porque uno ve los jueces y parece, lo ve el tema de Stornelli y todo con estos que en Boca, que con una época con Scioli, que ahora con Macri, pasan por los gobiernos, por todo, y parece que se están riendo de usted. Entonces, ¿cómo se frena esto? A ver, ¿hay alguna manera? Yo, de lo que puedo hablar es de lo que sí sé, que es la parte de la justicia penal. En todos los lados se cuecen habas. Hay gente en Estados Unidos que está en el pabellón de la muerte hace 14 años, esperando una resolución de la Corte. O sea que en España, no te cuento. Sí, lo de Estados Unidos lo sé. Y muchos cuando hacen ADN no eran culpables. En todos los lados se cuecen habas. En lo personal, yo creo que hay justicias más baratas y más caras. Las más baratas es cuando un juez resuelve sobre cantidad de expedientes que están escritos. Eso es más barato, pero es mucho más lento. Y la justicia más efectiva y más rápida es la que de alguna manera tiene la oralidad, que ustedes habrán escuchado muchas veces hablar de lo que se llama el sistema acusatorio. Bueno, para poner un ejemplo. Si el sistema acusatorio como la provincia de Buenos Aires, donde acaban... Ahora voy. Hay un fiscal acusado de narcotráfico, me inquieta. No, ahora voy. El sistema acusatorio de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba anda fatal. El de la provincia de Chubut anda muy bien y el sistema implementado en Neuquén anda razonablemente bien. Yo soy partícipe de la idea, lo que voy a decir ahora, por ahí genera algún tipo de resquemor. Yo soy muy partidario del juicio por jurados. No porque a mí se me ocurra, sino porque la Constitución del 53 decía que tendría que haber juicio por jurado y la Constitución del 94 tenía que haber juicio por jurado. ¿Qué ventaja tiene el juicio por jurado? Es que son 12 tipos que no conocen a nadie. Claro. Entonces vos te sentás allí y te estropean 12 tipos.
¿no? Y la gente dice, bueno, pero estos tipos no saben derecho. Mejor, Sí, mejor que no sepan derecho. Es que lo que pasa es lo siguiente, íntimamente lo que tienen es sentido de justicia. Entonces vos le exhibís el problema y los tipos te estropean o te absuelven. ¿Por qué a veces hay juicio por jurado, a veces no? Bueno, En provincia. claro, en nuestro país, primero porque está implementado solo para delitos graves y además porque es una opción del imputado. ¿Sí? No ¿El imputado elige? Claro. El imputado es el que elige si quiere ir o no a juicio por jurado. Así como está ¿No debería implementado ser el sistema. obligatorio? Bueno, es que la Constitución dice... Son elecciones, son sistemas. ¿sí? Pero la Constitución dice claramente... A ver, pero nosotros somos tan primarios. Yo estoy respondiendo acá al señor que me hace una pregunta. La Constitución del 53 dice que era juicio por jurado. El que experimentó, el que hizo el proyecto del siglo XIX, dijo no podemos tener juicio de jurado porque tenemos un pueblo de brutos, no nos podemos comparar con los ingleses. Lo escribió. Sí. Bien. Esperamos el 94. Supone que en 143 años el pueblo mejora un poco. Llega la época de los 140 años implementado, juicio por jurado, no. ¿Por qué no quieren juicio por jurado? ¿Por qué no quieren juicio por jurado? Porque la orga judicial necesita de alguna manera que no haya el conocimiento y el debate y que vengan 12 tipos que no saben un carajo de derecho, pero que tienen un gran sentimiento de justicia. Pero fíjate que ahí entonces pues, la gente viene, cada vez que tiene un problema con la justicia, viene a los medios de comunicación porque sabe que si no, no hay justicia. A pedir que el escándalo público presione sobre los jueces para que hagan bien su laburo. Entonces, ¿para qué te vas a ganar todo ese paso? Agarras 12 tipos de la calle, lo pones en un lugar, los tipos juzgan el hecho y seguramente de derecho no saben nada, pero todos sabemos lo que significa la justicia. Yo cuando tenía 5 años, cuando mi vieja me pegaba de más, yo me daba cuenta que mi vieja se estaba equivocando. No tenía ni idea de derecho, ni que iba a ser abogado, ni nada que se le parezca. Pero sabía que se le estaba haciendo la mano. El sentimiento de justicia está en todos. Entonces yo creo en eso. Y después de la experiencia que he tenido en todos estos años viendo la justicia federal, prefiero que me agarren los de la calle y no a los muchachos que están en Comodoro Pi. Claro, que varios de ellos deberían estar presos. Perdón, Claro. vio que hay un comité, un grupo de asesores. Notables. Sí. Bien. La mayoría me parecen, por el caso de Anarián, gente con una historia importante dentro, porque uno cuando vio el tema del juicio de las juntas, sintió que en la Argentina pasaba algo distinto, porque ese juicio fue importante, se Importante ventiló en el todo. mundo. Realmente parecía que la Argentina había tomado, la justicia argentina tomaba una dimensión, de ahí para adelante, fue un desastre. Bueno, llegó Menem, ¿no? Bueno, claro. Que justamente nos creó el faltaba Foro esto. Federal. Pero la pregunta Claro, tiene y que no ver, el estanque, en el ¿no? caso de los notables, ¿usted qué opina? Que entre los 15 esté el abogado de Cristina. Digo, más allá de que el tipo pueda ser notable, me parece que tendría que renunciar porque no es, choca un poquito, ¿no? Formalmente es como de eso de que la mujer del César no solo debe ser pura, sino parecerlo. Yo la verdad que, si usted me permite, quisiera hacer una pequeña crítica. El presidente de la Nación es abogado y es penalista. Digamos, si él no conoce el sistema Y judicial... docente. Y docente y de aparte Derecho Penal. docente de Derecho Penal. Yo creo que el doctor Alberto Fernández, de lo que más sabe en su vida, es de justicia y de sistema. Yo no me rodearía yo no hubiera creado jamás un consejo de notables. Yo lo que hubiera hecho es decir claramente dónde quiero ir con el bote de la justicia, hacia qué lugar lo quiero marcar, y lo mando e imprimo fuerza. Yo no soy una persona que cree que el Ejecutivo tiene que vivir eternamente en consensos. Porque lo que va a pasar es lo que pasó el otro día, un triste espectáculo. Fue la doctora Hayton de Nolasco nada más. De la oposición no fue absolutamente nadie. Entonces está claro de Que que... además te marca la pauta que en diputados va a estar difícil. Pero es que ninguno de la oposición quiere esto. Entonces, crear un consejo de notables para dar una imagen de que vamos a establecer una estructura de consenso porque tenemos un grupo extraordinario y resulta que escogen a la señora esta Weinberg, qué sé yo, estará bárbaro. Yo hubiera colocado a Federico Pinedo, que es un tipo más dotado, o por lo menos más político y que entiende. Pero bueno, en cualquier caso son elecciones. No, yo lo voté a Alberto Fernández para que no consulte con ningún notable. Yo lo voté a Alberto Fernández para que lleve adelante la reforma de la justicia
y que acabe con todos los granujas que están sentados ahí. De hecho, que se los conocemos comprometió todos. eso en su discurso de Asunción. O sea, yo tengo un tipo como Rosenkrantz y Rosati que entró por la ventana por decreto. Tengo un señor como Lorenzetti que fue presidente de la Corte y dijo que la causa del atentado de la embajada era cosa juzgada. Era cosa juzgada. Pero ese muchacho me roba la plata. Lo que pasa es que creo que también Entonces, un poco de... vuelvo a repetirte, hay que colocar una corte con 12, 15 miembros, de tipo que sepan de lo que están opinando, porque ninguno de estos sabe derecho tributario, ninguno sabe de derecho minero, entonces los que resuelven estos problemas son los secretarios letrados de la corte. Y yo los secretarios de la, Que nadie los eligió. corte no los eligió nadie. Entonces, vuelvo a repetir, yo lo que le demando al Ejecutivo es ejecutividad. Yo no quiero consejos de notables. Yo lo que quiero es una reforma impulsada con el peso del pueblo, que para eso lo votamos. Y si vos querés que te diga dos cosas que vengo repitiendo hace rato, que seguramente a la gente le va a gustar. Bolillero, se acabó la asignación de causa electrónicamente. Que la gente vea que hay una bolilla que cae y que tu suerte la decide la suerte y no la computadora. Sí, que además nunca se sabe porque siempre está muy amañado el sistema. Y en segundo lugar, de hecho, que los jueces... han habido en algunos casos escándalos en algunos fueros porque se comprobaba que por más que era electrónico igual pero milagro, se manipulaba. Había milagros. Perdón, y la segunda cosa que quiero decir, que lo sugiero como para incorporar a la reforma judicial, es que los jueces no viajen más a Estados Unidos. Ellos tuvimos el primero a la época de los militares, cuando los militares manejaban el país, Manejaban los militares la escuela al de las Comando Sur. Américas. Y ahora tenemos que los invitan la DEA y compañía, todos ellos. Entonces, las invitaciones a los jueces federales que pasen primero de todo por la Cancillería y que lo decía el Consejo de la Magistratura. José, muchas gracias por venir, gente. Muchísimas gracias.